Un nuevo miércoles, y como todos los miércoles a las 18 horas, desde hace más de 5 años, una nueva edición de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, por Barricada TV, el canal 5 de Almagro, que usted tiene derecho a verlo por el 33.1 de la televisión digital abierta. Una señal ganada legítimamente en concurso por Barricada y que sigue usurpada por el Canal 13 y que el ENACOM tiene pendiente de resolver esta situación. Y hoy se cumplen 2 años del secuestro y desaparición de los 43 normalistas en México. Desde este programa toda nuestra solidaridad y sumamos nuestra voz a las múltiples voces que todo nuestro continente están exigiendo responsabilidad, están exigiendo castigo y aparición con vida de los normalistas. Y en esta semana se han reanudado la ocupación de las calles por los trabajadores, por los movimientos populares con distintas reivindicaciones. Como en febrero a principios de año, otra vez los trabajadores del Estado, convocados por la Asociación de Trabajadores del Estado, inundaron las calles no solo de Buenos Aires, sino también de varias provincias del interior del país con sus reivindicaciones y sus reclamos. También los docentes, en un paro muy contundente, especialmente en provincia de Buenos Aires, marcharon también por las calles de Buenos Aires. En Plaza de Mayo, desde el lunes pasado, hay un acampe de los trabajadores de las cooperativas, de la Argentina Trabaja y de ciertos movimientos sociales, reclamando trabajo legítimo y reclamando también que eleven sus saberes, que están en una irrisoria cifra de 3.200 pesos. En el día de ayer hubo una asamblea multitudinaria en el gremio de la carne de Capital Federal y Gran Buenos Aires para elegir la Junta Electoral para las elecciones de diciembre próximo. Cuando llegaron, los integrantes de la lista antiburocrática, lista roja, fueron recibidos por una patota que los golpeó con cadenazos, incluso con armas de fuego. Varios de ellos quedaron hospitalizados y en este momento, a las 18 horas, en el Sindicato del Neumático se está llevando adelante una conferencia de prensa dando cuenta en general de esta situación. Desde este programa, nuestra solidaridad y, por supuesto, está al servicio de lo que los integrantes de la lista roja necesitan. Y este viernes hay también elecciones en el gremio de sanidad, el gremio de uno de los popes del triunvirato de la CGT, y se presenta una lista antiburocrática, la lista Bordeaux. Desde este programa también toda nuestra solidaridad. Y bueno, este programa es el tercer programa y con esto cerramos un ciclo que hemos denominado Clase Obrera, Estado de Situación. En los 2 programas anteriores hemos tratado la unidad de la CGT, si es una CGT fuerte, una CGT débil, si hay una diferenciación entre la situación de las bases y el comportamiento, la pasividad que muestra la CGT. Hemos tratado de analizar las potencialidades que tiene la reforma laboral que ha anunciado varias veces el presidente de la Nación, y tantos otros temas que hacen a la vida diaria del conjunto de los trabajadores, no solo de la superestructura, sus diferencias o sus líneas internas, sino también la organización por la base. Queremos hoy culminar esto, para eso en estos otros programas hemos convocado una cantidad de dirigentes sindicales de diversos gremios. Hoy queremos tener otra mirada. Para eso está con nosotros el doctor Matías Cremonte, recientemente elegido por consenso presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, es docente y además, y sobre todo, es el representante jurídico, el abogado del Sindicato de Aceiteros y también de la Asociación Trabajadores del Estado. Está con nosotros también Daniel Jiménez, sociólogo, docente universitario e integrante del taller de estudios laborales, con el cual ha desarrollado una intensa actividad de formación, de distintas campañas de unidad de acción de los trabajadores, con los sindicatos de Argentina, de Uruguay y, si no me equivoco, creo que también de Brasil. Y estamos esperando que llegue también Julia Zul, antropóloga, investigadora del CONICET y también integrante del taller de estudios laborales. Bueno, con ellos trataremos de ver desde su propia mirada un análisis de la situación general de la clase, de su organización, qué es lo que está pasando con la actividad en general y las respuestas al plan de ajuste en curso, etc. Pero eso será dentro de un par de minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora.
recibí un golpe duro del que me cuesta reaccionar. Para mí, trabajar en una cooperativa creo que es lo mejor que hay, y porque ya sabemos lo que son los patrones. Mi nombre es Raúl, yo hace ya 35 años que yo trabajo en INPA. Acá por lo menos se puede discutir en una asamblea todos los problemas. En cambio con el patrón no puede discutir nada. El patrón dice no va más y no va más. Esa es la diferencia. Pues yo trabajo acá en INPA de 1980. Pasé muchas cosas con INPA. ¿Qué siento? Una gran satisfacción porque... y una alegría tremenda, ¿no? Porque acá cuando yo entré éramos 586 personas y ahora somos 70, 80, no sé cuántos somos, pero estamos en base de sacrificio, estamos trabajando y luchando por sobrellevar toda la situación. Luego de un breve mareo, otra vez listo a pelear. Que la vida es la lucha a muerte de verdad. Y aunque a veces no se escucha, nunca parece. Un canal de televisión y bueno, que diga la verdad, que no desinforme, que informe. Porque a veces los canales desinforman en vez de informar. Eso es lo que yo veo. Y no dejar que pisoteen mi vida o mi dignidad. Les contamos ahora lo que sucedió en la mañana de hoy en Capital Federal, el robo a un restaurante. Lunes del Grupo Clarín. Esta semana parece alcanzar el récord. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Matías Cremontes, Daniel Jiménez, Julia Azul, muchas gracias por acercarse hasta el piso, dedicarnos parte del tiempo. Bueno, y ya escucharon un poco la introducción, lo que nos
queremos plantear y profundizar un poco, pero podemos empezar por lo inmediato. Hace poco un analista de estos que están también en la televisión dijo: este gobierno recibió una papa caliente y la puso al horno. Se refería así muy dramáticamente a que todos los indicadores sociales han decrecido en estos primeros 7, 8 meses del año. Esta semana el INDEC dio a conocer la caída de la actividad en el segundo trimestre, que fue del 4.9%, mucho más de lo que se suponía. Hay una caída del 1.7% y hay deterioro de los salarios reales entre un 10, 12%. Es muy probable que las jubilaciones y pensiones crezcan un poco más. Hay mayor desocupación, como mínimo 200.000 nuevos desocupados entre sectores registrados, ¿no es cierto? No sabemos cuánto puede ser en el sector no registrado, y además hay pérdida de horas extras, porque los empresarios han reducido la actividad en todo sentido, ¿no? Eso con una situación inflacionaria que hace que la canasta básica total, con la cual se mide la pobreza, está en 12.500 pesos, y la indigencia, lo que se mide la indigencia o la alimentaria exclusivamente en 11.000 pesos. Hay un aumento también del número de pobres, 1,5 millones de pobres más. Entonces, esta es la situación, digamos, general, ¿no?, que debe expresar algún tipo de estado de ánimo en las bases de la sociedad, en los sectores de trabajadores, en los sectores populares, ¿no? Y esto aparentemente hay un distanciamiento, una diferenciación con lo que aparece como una excesiva pasividad o prudencia de la CGT, ¿no?, del nuevo triunvirato de la CGT, si bien ha desarrollado una serie de reuniones que no sabemos qué resultado tendrá. ¿Cómo ven esto ustedes? ¿Hay esa disociación? ¿Hay un estado de ánimo? ¿Hasta dónde llega ese estado de ánimo? Sí, a ver, yo creo que discutir la temperatura de la papa que recibió este gobierno es interesante, pero anecdótico. Lo que no hay duda es la segunda parte, que la puso en el horno, ¿no? Paradójicamente con una receta que es enfriar la economía. Y desde ese punto de vista no hay duda de que, digamos, contener la inflación, achicando el gasto, bajando los salarios reales, limitando el consumo, genera lo que generó. Si a eso le sumamos la desocupación, yo no sé si la pasividad, los términos o los tiempos del movimiento de la CGT, en este caso, que es de lo que estamos hablando, y el nuevo triunvirato, son los adecuados o no. Lo que no hay duda que el camino que tomó, la política económica que tomó este gobierno, indudablemente tiene a su principal perjudicado a la clase trabajadora. E indudablemente también de la reacción que tenga la clase trabajadora va a depender que continúe o no deteriorándose o se revierta, y ahí es el rol que debiera jugar la CGT por ser la central más grande y la más importante, ¿no? Vos mencionabas en el comienzo que hubo ya otras movilizaciones de otros sindicatos o incluso de la CGT con la 2CTA, aquella famosa del 29 de abril. Indudablemente la mayoría de los trabajadores, por un lado, no espera eso desde su sindicato porque le exige a cada sindicato la reacción o la reapertura de la paritaria o la reacción frente a situaciones puntuales como despidos, suspensiones o lo que se dé en cada situación coyuntural. Pero indudablemente también seguirá esperando un tiempo más, pero no mucho, la reacción de las centrales, y si no, bueno, no sé qué podrá ocurrir. ¿Vos cómo lo ves, Daniel? O sea, es difícil evaluar con algún grado, digamos, sistemático, porque falta datos, información, ¿no? Lo que uno hace es analizar a partir de algunos elementos que va observando y que tienen un alto grado, digamos, subjetivo. A mí me parece que varias cosas, ¿no? Primero, que hay un alto grado de movilización. O sea, no es que hay una pasividad o una conformidad en la población frente a la situación. Se ve un gran nivel de movilización, algunas pequeñas, conflictos puntuales, y después cuando ha habido convocatorias por parte de las direcciones, la respuesta ha sido masiva. Habría que repasar, pero no sé en qué años hubo tal seguidilla de manifestaciones, de movilizaciones con tanta participación, de distintas convocatorias, ¿no? Sin embargo, por otro lado, parecería como que en amplios sectores de la población sigue habiendo una cierta expectativa o una cierta actitud de esperar. No sé exactamente qué piensan, no creo que estén conformes, no creo que a nadie les parezca
que las medidas que ha tomado el gobierno son beneficiosas. El propio gobierno lo reconoce cada vez que pueden hablar, lo dicen, que han tenido que tomar medidas duras, que esos son los primeros que sufren. O sea, todo el mundo reconoce que las medidas que se han tomado son con efectos negativos para el conjunto de la población. Ahora, me parece que hay una parte importante que todavía está a la expectativa. Que los que se movilizan son más los que ya estaban convencidos, los que están convencidos de que estas políticas no son y que hay que enfrentarlas. Pero hay otra parte importante de la población que está un poco a la expectativa y creo que hay distintos factores que explican eso. No hay un solo factor. Hay una situación que es real, que vos la señalabas, que se puede completar. Esto no es como en los 90 o como en la salida de la convertibilidad, que la clase obrera estaba prácticamente derrotada. Acá, la clase obrera, en estos últimos 10 años, hubo una recomposición sindical, una renovación generacional muy fuerte en toda la fábrica, en los lugares de trabajo, ha crecido el número de asalariados registrados. La situación no es la de los años 70, pero tampoco la de los años 90, es una situación muy distinta. Los trabajadores entran aquí y la sociedad también, habiendo conseguido en los 10, 12 años anteriores una serie de ampliación de derechos y de conquistas que no creo que estén dispuestos a que se las arrebaten fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el interior de la fábrica? ¿Qué está pasando en las bases? Porque conflictividades hay mucha conflictividad, que es una cuestión histórica. Yo creo que Argentina y Bolivia deben ser los países con más conflictividad social en la historia de América Latina, me parece, ¿no? Habría que verificarlo si es así, pero creo que es así. Pero una cosa son los sectores de clase media que tienen otros intereses, que se han visto muy representados en el macrismo o que fueron los que más rechazaron el periodo anterior por razones no económicas, porque fueron los que le fue bastante bien en la parte económica. Sin embargo, había otros elementos que hacían que rechazar todo eso. Y otra cosa es la situación de los trabajadores, de los sectores populares. ¿Vos cómo lo ves, Julia? Bien, yo pensando en la situación frente al gobierno, frente a las expectativas de los distintos proyectos políticos que se presentaban a la clase trabajadora y al movimiento popular desde el año pasado, lo que me parece que se puede aventurar es que había una suerte de falta de expectativas en cuanto a que lo que viniera pudiera ser menos peor o pudiera continuar en la senda de progresos en derechos, en condiciones de trabajo y demás, que se había logrado acumular en los años anteriores. Eso se percibía ya en las políticas de las empresas, en los lugares de trabajo, en las estrategias concretas que las empresas planteaban, de suspensiones, de ajustar la producción, de bajar las horas extras. Esto venía en los sectores más concentrados o más dinámicos de la industria, venía pasando desde hacía 1 o 2 años, y lo que no había era una respuesta que pudiera, que pudiera desarrollar expectativas en relación con estas condiciones, con sostener estas condiciones. Y ahí hay una cosa que me parece que juega mucho, que es que hubo un proceso indudable de acumulación y de organización en los lugares de trabajo, pero que vuelve a jugar la división al interior de las fábricas entre tercerizados, contratados, precarizados. Ahí vuelve a jugar y hay un sector muy pequeño y un núcleo muy pequeño en los lugares de producción que está en mejores condiciones de defender todas esas conquistas o esas mejores condiciones relativas de trabajo, y como que en momentos muy críticos le suelta la mano, entre comillas, a los sectores más precarizados o relativamente más precarizados. Y me parece que sobre esta doble fragmentación, que es, segmentación adentro de los lugares de trabajo, pero que también se expresa en los conflictos y en cómo se desarrollan los conflictos, me parece que sobre eso hay una cuña que puede explicar por qué hay un sector menos dispuesto a movilizarse
y un sector que está como más Claro, ahora, propenso a la movilización. Esta fragmentación viene fuerte desde los 90, ¿no? Público-privado, contratado permanente, dentro de los contratados a tiempo parcial, a tiempo completo, y podemos seguir evolucionando incluso al interior de cada gremio los diferenciales salariales, porque se va imponiendo el convenio colectivo mínimo y después cada empresa avanza con su negociación, con lo cual se avanza en la fragmentación. Pero en los últimos años se ha incluido otra nueva fragmentación, que es la famosa grieta política al interior del movimiento de los trabajadores. Se vio ayer, por ejemplo, ¿no? En la movilización de ATE. ATE Nacional convoca a Plaza de Mayo y ATE Capital, que tiene las mismas reivindicaciones, y en un momento donde se anuncia que a fin de año se van a revisar 114.000 contratos, que una buena parte de esos contratos son de acá de la seccional Capital, la seccional Capital marcha para otro lado, ¿no? Entonces, a esa fragmentación de las 90 se ha una nueva donde nadie parece que tiene en cuenta la necesidad de la unidad social para enfrentar lo que está pasando y lo que va a venir, ¿no? Porque hay otras cuestiones de más largo plazo, me parece, en este gobierno, que tiene que ver con la reformulación de todas las condiciones laborales, la reforma laboral, que después me gustaría avanzar un poco sobre eso, que es algo que no se está discutiendo mucho, pero que está en el horizonte, ¿no? Por algo el presidente lo ha dicho varias veces, ¿no? Digamos, pero ¿qué aportes se pueden hacer desde lo que no están ustedes, no están en la trinchera todos los días, pero tienen la posibilidad de mirar un poco? Siempre uno puede, el que no está en la pelea diaria tiene la posibilidad de generalizar, de mirar un poco más. ¿Qué aportes se podrían hacer para ir cerrando esta fragmentación, para ir aportando? Me parece a mí que yo, que ya no soy joven, en otras épocas de la historia también hubo divisiones, los programas de La Falda, Huerta Grande, CGT de los Argentinos, 26 puntos de Obaldini, ayudaron. Hoy no hay un programa, ¿no? Entonces, ¿qué se puede, para cualquiera de los tres, qué se podría aportar para resolver este problema de la fragmentación? Si tuviéramos la solución. Un programa. Pero por lo menos discutirla, ¿no? Lenin decía que la mitad de un problema es conocerlo. Bueno, tratemos de conocerlo. Bueno, pero el diagnóstico está claro, es así. Lo cierto también es que no todas las situaciones son iguales. Coincido con el diagnóstico de Julia frente a que el mayor problema tal vez sea, sin desmerecer obviamente el problema máximo de la falta de un programa y la falta de una unidad total en la acción para enfrentar al gobierno. El problema son las divisiones incluso adentro de cada fábrica, donde realmente vos tenés capacidad de daño. Si no haces daño ahí, es difícil que después puedas hacer otro tipo de daño, aunque sea con grandes movilizaciones. Y efectivamente, no todos los sindicatos, no todos los colectivos de trabajadores, no todas las actividades están iguales. Y eso no depende exclusivamente del tipo de actividad, sino qué políticas se dieron en todos estos años para enfrentar esa división adentro de las fábricas. Concretamente, yo creo que el gran salto que vos mencionabas recién, Eduardo, es que efectivamente son 10, 12 años donde por lo menos los trabajadores, a diferencia de la década anterior, se dieron cuenta que se podía pelear y ganar. Eso fue un gran salto, organizarse, pelear y ganar, ¿no? Ya no era el salario que te dan, ya no es todo que viene de arriba y no hacer nada. Hubo una política, una posibilidad de enfrentar y de obtener determinados beneficios. Eso hace que sea bastante difícil, tal vez sea una aspiración, pero es la base para analizar la situación, que se pueda retroceder en la medida que ya hay un ejercicio muy largo de haber peleado y haber conseguido. El desafío más grande justamente es ese, es tratar de que adentro de las fábricas se pelee por un solo convenio colectivo, se pelee contra la tercerización, se pelee contra la subcontratación. Digamos, ese es el mayor desafío. Y a partir de ahí sí ir buscando unidades políticas por ahí de mayor envergadura, pero la clave creo que está ahí. Bueno, tenemos que ir a un corte porque empezamos con un poco de retraso, así que bueno, disponga de las cámaras, señora directora. Muchas cosas que nos arrima a hacer hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas
con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año, a veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Bueno, estamos nuevamente en el aire y me gustaría conocer la opinión de ustedes acerca de esta unidad lograda por la CGT, qué pasa con las distintas fracciones internas, y hay un debate sobre si esta es una CGT débil, porque digamos, los que dicen esto dicen que el 40% de los gremios han quedado afuera, y algunos otros, yo pienso que también, que los gremios fuertes que pueden parar el país están en esta CGT, aunque le falte el 40% de los gremios, ¿no? Digamos, camioneros puede parar distintas actividades, desde el clearing bancario, la recolección de basura, el transporte de mercancías, etcétera. Los bancarios, con el peso que tiene hoy el capital financiero, paralizan en 48 horas de huelga bancaria, se paralizan todos los trámites bancarios, e incluso los aceiteros que estuvieron en el programa la semana pasada y que, bueno, cuando tuvieron esa huelga que tuvieron, frenaron las exportaciones del principal producto que hace ingresar divisas y dinero al fisco, ¿no? O sea, que tienen un poder, digamos, si antes lo tenían los ferroviarios, hoy está en otro lado ese poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes la unidad? ¿Si es débil o no es débil? ¿Y qué se puede esperar de las fracciones internas que hay dentro de la CGT? O sea, retomando un poco lo que hablamos en el bloque anterior, me parece que cuando uno analiza los distintos acomodamientos políticos, las distintas fracciones, ese es un nivel de la realidad. O sea, hay otro nivel que es lo que pasa en las bases, ¿no? Divisiones y fracciones y enfrentamientos hubo siempre en el movimiento obrero y en la política en general. Y creo que el elemento que un poco pone eso en un segundo plano y tiende a que las divisiones se relativicen y a establecer condiciones para formas de unidad, es la irrupción, ¿no?, de las masas, de los trabajadores en esos procesos. Si pensamos en el periodo previo al Cordobazo, por ejemplo, ahí había dos CGT muy enfrentadas, la CGT de los argentinos y la otra CGT, creo que se llamaba Sopardo en esa época también, que tenían enfrentamientos diferencias muy grandes, y podían haber seguido así hasta que se produjo un proceso de irrupción popular y de manifestaciones de levantamientos en ciudad, del Rosariazo, y la intervención de los trabajadores fabriles, masivas, que hacen que cambie totalmente la realidad. Pienso que ese es el dato que está faltando hoy, ¿no?, que fue la primera pregunta que vos hacías, y es qué está pasando en la gente de base, en los trabajadores, especialmente los trabajadores en blanco, ¿no?, que son los que están más expectantes, parecería, en este momento. Si es una CGT débil o fuerte, creo que hay elementos para decir que es fuerte, pero si esta CGT, así como está, se pusiera de acuerdo y llamara un paro, seguramente sería un paro de una masividad como nunca se ha visto. La debilidad creo que pasa por el lado de que justamente cuesta ponerse de acuerdo, ¿no? Y ahí hay que entrar, creo que, a analizar por qué esa dificultad para ponerse de acuerdo en tener una política más activa. ¿Vos cómo lo ves, Matías? Sí, yo coincido, digamos, en el sentido de que la fuerza o no de la CGT va a estar demostrada en los hechos, digamos, ¿no? Podemos discutir cuál es más fuerte ahora de las distintas fracciones del movimiento obrero, pero si ninguna da la lucha es difícil constatarlo, y además es difícil, no tiene sentido analizarlo porque la respuesta tiene que estar por ahí, pero también coincido con que lo importante es el grado de respuesta que puedan dar las bases en general. Yo simplemente un dato puedo agregar, más allá de que coincido con que lo importante es que hay ciertos sectores de la actividad económica que si paran realmente mueven el amperímetro, por así decirlo, y sectores que si paran por ahí no es tan importante, que por supuesto
eso no significa que no se necesita de que paren todos. Creo que cuando se vaya tomando conciencia de la magnitud de la intención, por lo menos del avance, frente a los derechos de los trabajadores, frente a las conquistas en general de los trabajadores, va a haber respuestas. Y un ejemplo muy concreto. Acabamos de firmar desde la Asociación de Abogados Laboralistas un acuerdo, una convocatoria a un encuentro multisectorial del que participaron la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, es decir, un sindicato de la CGT, cuyo secretario general es miembro del secretariado de la CGT, y la Federación Judicial Argentina, que pertenece a la CTA Autónoma. Dos, digamos, entidades sindicales que no tienen demasiado que ver entre sí y representan al mismo sector colectivo de trabajadores. Ambas asumieron la responsabilidad de que es el momento de ponerse de acuerdo para defender, en ese caso, la justicia del trabajo, los avances contra la justicia del trabajo y los derechos de los trabajadores. O sea que eso marca un camino de posibilidades de alguna manera, ¿no? Creo que cuando se ve que hay un avance concreto que te puede hacer retroceder, no hay duda en la necesidad, si hay buenas intenciones, ¿no? Si uno está del otro lado ya es difícil, pero en este caso, dos sindicatos que pertenecen a centrales distintas no dudaron en firmar la convocatoria con la Asociación de Abogados Laboralistas, que es una asociación también que tiene su perfil, y convocando un espacio multisectorial, justamente cuyo primer aspecto de la convocatoria es que sea pluralista, que sea sin sectarismos y que tenga el sentido de poder enfrentar los avances contra los derechos de los trabajadores. Mañana se va a producir la esperada reunión entre el triunvirato de la CGT y el ministro Pratgay, ¿no? Aparentemente los reclamos de la CGT van a ser un bono para fin de año para compensar la pérdida salarial, un aumento especial a jubilados y pensionados, creo que algo para los planes sociales, exhibición del aguinaldo, del impuesto a las ganancias, etc. ¿Eso alcanzará para resolver una situación, tirar la situación más adelante? ¿El gobierno está dispuesto a dar todo esto o dará parcialmente y a cambio de qué? ¿No? ¿Qué te parece, Julio? Adelante. No, nada, una cosa muy cortita. En realidad es el programa del gobierno, porque eximió los aguinaldos en los medios aguinaldos a fin de año, ahora a mitad de año y ahora. La suma fija a los planes sociales fue la que anunció en el medio de la primera movilización unitaria que planteaban organizaciones de ocupados y desocupados el 29 de diciembre del año pasado, en una fecha así, que se anuncian esos 400 pesos para los planes sociales, y no me acuerdo si... y las asignaciones familiares, no me acuerdo, son cuestiones mínimas y digamos muy pegadas al tipo de medidas que está dispuesto a sostener el gobierno. No hay una perspectiva, en todo caso, o un planteo que abarque el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores. Yo creo que es cierto lo que vos decís, pero era un momento del gobierno donde el gobierno tenía mucha expectativa en la reducción de los subsidios a la energía, ¿no? Esto le ha fracasado olímpicamente, aunque han aumentado. Y acá está el problema del déficit. Este año va a cerrar con un déficit superior al que dejó el kirchnerismo. No es poca cosa eso para un programa de libertad de mercado, neoliberal, etcétera, etcétera. De alguna manera es lo que le han exigido en estas cónclaves de empresarios que ha convocado el mini Davos y la reunión que tuvo en Wall Street organizada por el New York Times, por el Times Square, etcétera. Lo que le han planteado es falta de desacuerdo con el gradualismo del déficit fiscal, no están de acuerdo. Bien, y otra cosa es que quieren continuidad en las políticas empresarias, ¿no? Esta es la razón por la cual cuando convoca el gobierno vienen muchos inversores, pero no vienen las inversiones. Gente viene ahora que prometen, pero no llevan adelante nada de esto porque no tienen confianza en la continuidad de estas cosas, ¿no? Y además es evidente que antes de octubre del año pasado, del año que viene, perdón, no van a venir inversiones ni nada de eso, ¿no? O sea que no creo que no es la misma situación que a principio de año desde el punto de vista del manejo del déficit fiscal, que este gobierno ha aumentado el gasto fiscal.
Ha aumentado el gasto fiscal, ¿no? Igual yo no, o sea, con eso no quería decir que el gobierno lo fuera a conceder. No, yo digo, sí, lo entiendo, o sea, están planteando... Claro, no, quise marcar el cambio de situación, ¿no? ¿Y qué puede pasar en ese caso? ¿Qué se puede negociar o no? ¿Y qué puede pasar? Porque el confederal del viernes pasado, digamos, le asignó al triunvirato la posibilidad de convocar a un paro general sin fecha y sin modalidad. Incluso se discute si es un paro sin movilización o es una movilización sin paro, con lo cual irían solo los llamados cuerpos orgánicos, ¿no? Es decir, aparentemente hay un tema que quiero conversar con ustedes, que es el de la reforma laboral. Aparentemente hay una oferta que les ha hecho el gobierno de que se postergaría avanzar sobre la reforma laboral, ¿no? Porque vos fíjate que la reforma laboral, sí, vamos a entrar en esto porque ya se nos acaba el tiempo, tiene todo esto del foro laboral, que es un tema complicado, el problema de la mayor productividad, etcétera, pero encierra también el tema de la negociación descentralizada. Va más allá de la negociación articulada de los socialdemócratas, ¿no? Lo que ha pasado ahora en Francia tiene que ver con esto, porque están llevando toda la negociación por empresa, entonces las cúpulas sindicales quedan descolocadas. Esta es la razón por la cual la CGT francesa, que es tan burócrata como los de acá, o amarillo, en realidad es la que está llevando adelante desde hace 4 meses el enfrentamiento a la ley Conry en Francia, ¿no? Entonces, acá puede llegar a pasar algo también así, ¿no? Lo que pasa es que muchas de las reformas laborales que forman parte del programa neoliberal ya se aplicaron en la Argentina y no se desmontaron en la década pasada. Hay un montón de cambios que se hicieron en la organización del trabajo, en las relaciones laborales, etcétera, que de alguna forma ya se hicieron. O sea, hay una tarea realizada y no es tan urgente para esta nueva oleada neoliberal ese tema. Por supuesto que ellos tienen objetivos, pero no es una cosa que está urgente. Ellos necesitan primero consolidarse políticamente, claro, antes de dar un paso en ese sentido, porque saben que eso va a generar resistencia. Y la gente, o sea, lo que se ha hecho hasta ahora, habían preparado el terreno y mucha gente lo acepta, pero ese nuevo paso no creo que tengan la fortaleza política para hacerlo. Y el movimiento sindical está facilitando ese espacio, esa tregua, porque sabe también que si se convoca a los trabajadores, a todo el conjunto de trabajadores, a luchar, a pasar de una manifestación a un paro, que ya es otro carácter de lucha, no saben hasta dónde eso lo pueden controlar después. Y me parece que esa es la gran disyuntiva que tienen tanto el gobierno como las centrales, como la mayoría de los dirigentes sindicales. Lo que está primando en el gobierno es el horizonte político de las elecciones, entonces va graduando. De todas maneras, sí, una opinión como economista, el grave problema del capitalismo argentino es su falta de competitividad. Eso es histórico, y sobre todo el sector industrial nunca fue competitivo, ni lo será en estas condiciones, y menos con la brecha tecnológica que se ha abierto en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que están exigiendo los empresarios, y ganar competitividad, el problema de la competitividad es un problema complejo, pero hay una parte que los empresarios apuntan siempre, que es la productividad del trabajo, y en ese sentido tienen para avanzar, siempre se puede avanzar, porque de todas maneras, por más que avanzaron en los 90, hay ciertas conquistas históricas del primer peronismo que permanecen en el movimiento. Las comisiones internas, es algo que Adolfo Gili lo llamaba en un trabajo extraordinario de hace muchos años, la anomalía argentina. Eso es algo que ningún gobierno, ni dictatorial, pudo romper, ¿no? Entonces, eso uno no lo encuentra en Brasil, no lo encuentra en Chile. Es más, uno va a Chile, a Venezuela, a México, con 8 firmas, 10 firmas, tenés un sindicato por empresa, ¿no? Que eso es lo que quisieran llevar acá, pero acá hay una resistencia muy grande. ¿Cómo ves este conjunto entonces de la reforma? Yo creo que va de la mano lo que vos decís, es decir, esta intencionalidad, esta búsqueda de las inversiones y esta no llegada de las inversiones tiene que ver con que eso puede ocurrir solamente con una serie de reformas estructurales de las que se están mencionando acá. Ahora, eso tiene 50 años, lo dijo Hayek, acá lo dijo Aleman, lo dijo. La única forma de avanzar en profundidad con eso es derrotando al movimiento obrero, anulándolo. Claro. En el año 52, Helvar, bajo el peronismo, llamó al primer Congreso de la Productividad, ¿no? Sí, pero fracasó porque justamente el movimiento obrero no estuvo dispuesto a entregar la conquista y sobre todo lo que vos mencionás, es decir, la existencia de los delegados. Acá va a pasar un poco lo mismo. Yo no dudo que la intencionalidad es
la reforma laboral, por ejemplo, para desarticular la negociación colectiva, para ir al ámbito menor, reformar la ley de riesgo de trabajo, aparecen ahora el proyecto de ley joven, todo lo que está apareciendo. Ahora, ahí es donde, no sé si será el movimiento obrero organizado como lo conocemos, o la clase trabajadora como se está diciendo, pero va a encontrar una resistencia, no va a ser fácil, y esa es la garantía, ¿no?, de que eso no ocurra. Julia, ya tenemos que ir terminando. Bueno, brevemente, sí, no dudo de las intenciones antiobreras, reaccionarias y conservadoras del programa de gobierno del gobierno actual. También creo que hay un núcleo de resistencia fuerte que hace, va a haber un núcleo de resistencia fuerte a esta reforma que hace a las mismas condiciones de poder de las actuales conducciones, porque nosotros por ahí tendemos a verlo muy disociado, la acción de las conducciones sindicales y lo que pasa en las fábricas, lo que pasa en los lugares de trabajo, pero también ahí hay redes de poder, digamos, que sostienen a esas conducciones en términos de su propia capacidad de movilización y su propia capacidad de poner sobre la mesa de negociación esta amenaza de paro o de movilización como una carta que valga. Entonces me parece que ahí hay como toda una discusión sobre cómo articular esa reforma negociadamente de manera que no sea corrosiva para el propio poder de las conducciones sindicales. Daniel, para ir cerrando. No sé, creo que estamos en un año de mucho reacomodamiento y en gran medida se explica porque esta, como decías vos, esta nueva oleada liberal no nos encuentra igual que en los 90 o en la dictadura, ¿no?, que fueron las dos oleadas anteriores. Y en ese sentido, creo que hay una de las grandes diferencias es que esta es una etapa muy política. O sea, no estamos en una etapa de resistencia, no estamos en una etapa donde estamos defendiendo las cosas más básicas, sino que lo que está en discusión es un poco los modelos y las salidas políticas. Y eso es lo que hace que todos especulen más, midan más y no haya una reacción así tan obvia como decir, bueno, unámonos y frenemos estas cosas. Porque hay otras cosas que están en juego en las que están todos pensando. Bueno, tanto como para ir cerrando y como síntesis, podríamos decir que hay una suerte de disociación entre lo que está pasando en las bases del movimiento obrero, los sectores populares, y la actividad más gradual de las conducciones. Que estamos en una situación que no es la de los 90, no es tampoco la salida de la convertibilidad, el movimiento obrero no está derrotado, tiene una serie de derechos que ha conquistado y no está dispuesto a entregarlos, pero al mismo tiempo podríamos decir que estamos en una situación inédita, porque tenemos un gobierno de la derecha empresarial que ha ganado las elecciones por el voto democrático sin recurrir, ha llegado al poder político sin recurrir a los militares como en el 76, ni al peronismo como en los 90. Entonces es una situación distinta tanto por abajo como por arriba, ¿no? Entonces eso es lo que vos estás diciendo, Daniel, que me parece bien, no es solo un problema de la combatividad, de la resistencia, sino la necesidad de que el movimiento obrero tenga una perspectiva política y una salida política, porque si no se cae nuevamente en las redes de lo mismo, se cambia un gobierno a otro que expresan cierto tipo de continuidad, ¿no? Digamos, para graficar esto, en el nuevo Davos, en el Davosito, en el mini Davos, cuando los empresarios exigían continuidad, Monzó, que es el representante en la Cámara de Diputados del macrismo, dijo, mire, tengan confianza, porque aun cuando el presidente Macri no fuera reelecto, el próximo presidente va a ser Larreta, va a ser Vidal, va a ser Massa o va a ser Urtubey. La continuidad está garantizada, ¿no? Entonces, la necesidad de incorporar a las luchas cotidianas una perspectiva política que también creo podría ayudar a resolver la fragmentación, tiene que entrar en el debate del movimiento obrero, de los trabajadores y de todos nosotros en general. Bueno, y con esto vamos terminando. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, abogado de los sindicatos de aceiteros y estatales, Daniel Jiménez, sociólogo, docente universitario, integrante del TEL, Julia Azul, antropóloga, también integrante del TEL, investigadora del CONICET, muchas gracias por haber venido y gracias también a ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, por seguirnos miércoles a miércoles. Esperamos que los debates que hemos tenido en estos últimos 3 programas les sirvan para sacar su propia evaluación
de los acontecimientos y actuar según lo que le dicte cada uno, la conciencia de cada uno. Y nosotros nos despedimos dentro de 7 días, pero recuerde usted que hoy a las 19 horas está el Noticiero Popular con la conducción de Luciana Lávila. Y entonces nos volvemos a encontrar acá en Barricada TV, el canal 5 de Almagro, que usted también tiene derecho a verlo por el 33.1 de la televisión digital abierta. Una señal ganada legítimamente en concurso por Barricada TV y hoy usurpada por el Canal 13. Gracias nuevamente y nos vemos dentro de 7 días.